a cada uno de estos globos usted le aplica una cantidad de calor. Pone un encendedor debajo del globo. ¿Qué va a pasar? Que este globo, que está con aire, va a explotar casi inmediatamente. Se va a reventar casi inmediatamente. Y algunos minutos, segundos después, se va a reventar el globo con agua. ¿Qué pasó? ¿Cómo podrían explicar ese fenómeno? ¿Por qué el globo que tiene aire se revienta primero? Si tienen inicialmente el mismo volumen y tienen inicialmente la misma temperatura. ¿Por qué uno se revienta antes que el otro? Piensen un poco. Porque el calor le Pienso, llega inmediatamente y el agua se va calentando en la parte de abajo y va haciendo como el agua que va calentándose va subiendo y va bajando la helada, haciendo como un tipo de, como un círculo así, dentro del mismo. El agua caliente va subiendo y el agua helada va bajando. Y así se va calentando hasta que ya está, el agua está caliente y recién revienta. ¿Ya? Pero ¿qué pasa con la capacidad de absorber calor? ¿Quién absorbe más calor? El aire. El agua, El agua absorbería más calor. ¿Sí? así Piensen es. ustedes que en realidad estamos hablando, miren lo que ya estamos prácticamente dentro del curso. Nosotros vamos a hablar de sistema. ¿Cuál es nuestro sistema? El globo. Este es nuestro, vamos a llamar sistema, a la parte del universo que queremos estudiar. Y el sistema lo elegimos nosotros. El sistema puede ser algo muy pequeño o el sistema puede ser todo el universo, pero nosotros definimos qué vamos a llamar sistema. Entonces, sistema es esta parte del universo que nosotros queremos estudiar. Queremos estudiar qué pasa con este globo y por lo tanto el globo será nuestro sistema. Y todo aquello que rodea al globo, que no sea el globo mismo, es lo que vamos a llamar el entorno, los alrededores o el medio ambiente. Entonces estamos viendo que va a haber interacción entre sistemas y alrededores, ¿cierto? Va a haber un flujo de energía entre el sistema y los alrededores. Puede que el sistema esté liberando calor desde adentro hacia afuera, esté liberando calor hacia el medio ambiente. Dijimos, esto se llama alrededores, medio ambiente, el medio que lo rodea, medio ambiente, etc. Todo el resto. O bien puede que sea lo contrario, puede ser que los alrededores estén mandando energía hacia el interior del sistema. Entonces estamos viendo que la termodinámica se preocupa de estudiar estos fenómenos de transferencia de energía desde el sistema hacia los alrededores o desde los alrededores hacia el sistema. Por lo tanto, termos viene del griego calor, termos, calor o energía, y dínamos, que significa movimiento. Es decir, termodinámica es la ciencia que estudia la transferencia o el movimiento de la energía de un punto a otro punto. ¿Sí? Por lo tanto, va a haber interacción entre sistema y alrededor. Lo que estamos diciendo ahora es que usted tiene un globo que está lleno con aire, el globo que contiene aire es su sistema. Este sistema es calentado externamente desde los alrededores hacia el sistema. Es calentado externamente y por lo tanto hay transferencia de energía desde afuera hacia adentro, desde los alrededores hacia el sistema. Los alrededores están mandando energía al sistema. Este sistema que entonces tendrá que absorber el calor. Nosotros estábamos comparando dos sistemas. Un sistema era el que contenía aire y el otro sistema es el que contiene agua. Pero resulta que, lo vamos a ver en su momento, solamente estamos presentando los contenidos del curso, vamos a hablar de lo que se va a llamar la capacidad calórica, que es la capacidad que tienen las especies o los cuerpos de absorber energía, y vamos a hablar también del calor específico. ¿Cuánta energía es absorbida por unidad de masa o por unidad de mol? ¿De acuerdo? Entonces vimos que, o podríamos decir que el globo que se encuentra con aire explota antes que el globo que está lleno con agua, porque de alguna manera
el agua absorbe más calor que el aire. Entonces, el calor es retenido por el agua, antes que con el aire. Por eso el globo que contiene aire se revienta primero, y luego se revienta el que contiene agua. Además que piensen ustedes que entre el sistema y alrededores va a existir lo que vamos a llamar una frontera, que es un espacio físico, frontera o límite, es un espacio, es una capa que separa el sistema de los alrededores. En este caso, la frontera coincide con el caucho, que es el globo. ¿Sí? Ese caucho separa o delimita el sistema, lo aísla o lo separa de los alrededores. Entonces vamos a hablar de sistemas, el objeto de estudio que queremos analizar, la frontera y los alrededores. Sistema y alrededores están separados por un límite o por una frontera. Entonces, no todos los cuerpos absorben calor de la misma manera. Unos tendrán una capacidad de absorber más calor que otros. En general, los metales absorben más calor. Y dentro de los metales hay unos que absorben más calor que otros. ¿Sí? Hay unos que son mejores conductores del calor y de la electricidad. Y otros que no son tan buenos conductores. Pero todos absorben calor de manera distinta, porque cada cuerpo tiene naturaleza distinta. Y eso es lo que vamos a analizar entonces, siguiendo con el programa de curso, dentro de este curso de termodinámica. Por eso estamos hablando de que la termodinámica es esta ciencia que tiene que ver con la interrelación entre energía, ¿cierto? Vamos a introducir el concepto de trabajo también, y cómo la energía se puede convertir en trabajo, o el trabajo se puede transformar en un tipo de energía. Por ejemplo, y eso nos lleva a estudiar, ¿cierto? Dentro de las primeras unidades, nosotros vamos a partir estudiando varias propiedades termodinámicas. Entre ellos, primero hay que ver qué se refiere con volumen específico, la densidad, la gravedad específica, y vamos a ver algunas propiedades termodinámicas que se llaman intensivas y extensivas, ¿cierto? Las intensivas no dependen del número de moles o de la masa, y las extensivas sí dependen de la masa. Entonces, habrá propiedades que dependen de la materia y otras que no dependen de la cantidad de materia presente. Y una vez que tengamos definidas esas propiedades termodinámicas, ¿cierto? Vamos a tener entonces que empezar a estudiar variables termodinámicas como son la temperatura y la presión. Y aquí hay varias formas de expresar temperatura y presión. Entonces, ustedes van a tener que estar muy conscientes que van a tener que transformar rápidamente, por ejemplo, entre las distintas escalas de temperatura. Cómo pasar de grados Fahrenheit a grados Celsius, de grados Celsius a grados Kelvin, o cómo pasar de Kelvin a Rankine, que es otra escala de temperatura que probablemente ustedes no habían escuchado antes. Pero todas estas interrelaciones ustedes debieran poder saber cómo transformar un tipo de temperatura en otro tipo, o cómo pasar de una escala a la otra. Y lo mismo sucede con el concepto de presión, ¿cierto? Cómo poder transformar, por ejemplo, cuando yo digo atmósferas, todo el mundo entiende que se refiere a una presión. Pero la presión no solamente se expresa en atmósferas, la presión podría expresarse, por ejemplo, en milímetros de mercurio. La presión puede expresarse en torricellis o en torr. La presión puede expresarse en bares, en milibares, o no necesariamente la puedo expresar en milímetros de mercurio. La presión también la puedo expresar en, por ejemplo, centímetros de agua, una columna de agua. También es una manera de expresar la presión. Entonces, todo esto vamos a partir entonces estudiando primero las propiedades termodinámicas, cómo el sistema interactúa con los alrededores, ¿verdad? Y cuánta energía es liberada o absorbida por estas distintas materias. Y también dije algunas propiedades intensivas y propiedades extensivas que dependen o no dependen del número de moles que tenga un sistema. Bueno, como dije, este curso tiene como prerequisito química, y por lo tanto todo este tipo de conceptos de masa, densidad, temperatura, ustedes de alguna manera también ya lo vieron en química, y también lo vieron en el colegio.
Lo que pasa es que se han olvidado porque han pasado los años y probablemente ya se olvidaron, pero muchos de estos conceptos que vamos a utilizar en el curso ustedes los traen desde la enseñanza media o desde la química del primer año. Entonces, pero para asegurarme de eso, en la próxima semana, porque todavía hay alumnos que se están matriculando, ustedes van a ingresar aquí a la plataforma Moodle y van a tener que responder una evaluación diagnóstica. Acá, por ejemplo, ya dije al inicio del curso, les estoy mostrando el curso del semestre pasado porque aún no tengo habilitado para ustedes el curso de este año, de este semestre, porque lo estoy llenando con sus matrículas. Pero, por ejemplo, acá ustedes en la primera parte, este curso va a ser idéntico al de ustedes. En esta primera parte ahí aparece el programa de termodinámica, que es el que estamos revisando ahora. Luego vienen las fechas de las evaluaciones de este primer semestre de 2021, pero aquí aparece una evaluación diagnóstica. Entonces yo les voy a avisar, la próxima semana ustedes van a ingresar y van a responder esta evaluación diagnóstica, ¿sí? Esta evaluación claramente no tiene una calificación, si a usted le va bien o le va mal, la verdad es que no influye en nada en su evaluación, en su nota final. Solamente me sirve a mí para saber qué tanto traen, o qué tanto se acuerdan, o qué tanto se han olvidado de conceptos de química, de matemática, de cálculo, etc. Por lo tanto, esto es, primero, tienen que responderla de manera obligatoria, sí o sí, pero la nota que obtengan, o la calificación que obtengan, no influye en nada en su nota final, ¿sí? Repito, es una evaluación diagnóstica solamente para saber cómo van en el curso o qué conocimientos previos traen o aprendizajes previos traen desde la química o desde la física o desde la enseñanza media. Entonces, por ejemplo, si estamos hablando de propiedades intensivas, dijimos que estas propiedades intensivas son independientes de la masa. Y cuando hablamos de masa, la masa la podemos expresar de dos maneras. La podemos expresar como la masa misma en gramos, en kilogramos, en toneladas o en lo que sea, pero también la podemos expresar en moles. Moles también es una manera de expresar la cantidad de materia, el objeto de estudio, nuestro sistema. Y esta palabrita moles ha sido archiutilizada por ustedes desde la enseñanza media en adelante. ¿Sí? ¿O no? Sí, profesor. Sí, ya. Entonces, ¿quién me dijo que sí? No alcancé a ver. Yo, Sebastián Navarrete. Don Sebastián Navarrete, ya. A ver, aparte de don Sebastián Navarrete, ¿alguien me podría decir qué son los moles? Estamos haciendo un poco la prueba de diagnóstico adelantada. Moles, ustedes lo escucharon en la enseñanza media, y moles lo escucharon en química y en física. Entonces la pregunta obvia es, ¿qué es un mol? ¿Es una unidad de medida? ¿Ya? ¿Es una unidad de materia? Una unidad de materia, ¿ya? ¿Mide la cantidad de sustancia? Mide la cantidad de sustancia, ya. Casi todas son respuestas correctas, pero le falta un poquito, le falta un algo. Por ejemplo, si yo digo una docena, ¿qué es una docena? Ah, ¿una cantidad de materia o no? ¿Sí? ¿Pero qué es una docena? Por ejemplo, si yo digo una docena de huevos. 12 huevos. Una cantidad definida de materia. Ya, 12 huevos. Ahí su compañero respondió, perfecto. Una docena son 12 huevos. Cuando digo una docena de papas, ¿qué es? ¿Cuántas papas tengo? 12 papas. 12 papas. Y cuando digo una docena de estudiantes, 2 estudiantes. 12 estudiantes, conectados y pendientes de la clase. Por lo tanto, una docena es una unidad de medida, pero bien específica. Son 12. Le vamos a poner aquí, vamos a borrar esta parte. Uno quiere borrar. Ahí sí. Le vamos a poner una docena, van a ser 12, comillas, cosas. ¿Cuáles son mis cosas? Los huevos, las papas, los estudiantes.
Cuando nosotros decimos un mol, ¿qué sería un mol? Es una cantidad, pero hay algo del número de Avogadro o algo así, creo que Algo no. del número de Avogadro, algo está activándose en su cerebro, que lo tenía en el olvido. Número de Avogadro. Aparece la palabra Avogadro. Y Avogadro, para los que se olvidaban, son 6,02 por 10 elevado a 23. Comillas, cosas. Entonces, cuando yo digo un mol de huevos, ¿cuántos huevos tengo? 12. No, es una docena. Un mol de 6,02 por huevos. 10 elevado a 23. Exacto. Un mol de huevos. Disculpen el pito que se escucha, pero es el camión de la basura que está pasando frente a mi casa. Son 6,02 por 10 elevado a 23 huevos. Cuando digo un mol de papas, ¿cuántas papas tengo? Los 6,02 por 10 elevado a 23. 10 elevado a 23 papas. Cuando digo un mol de estudiantes, ¿cuántos estudiantes hay? 6,02 por 10 elevado a 23. 6,02 por 10 elevado a 23 estudiantes. Como ustedes pueden ver, un mol es un número, es un valor fijo. Lo que pasa es que, imagínense estar diciendo cada vez tengo 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de oxígeno o moléculas de agua. Es mucho más fácil decir tengo un mol de agua. ¿Sí? Tengo un mol de oxígeno, tengo un mol de fierro, tengo un mol de carbono, tengo un mol de moléculas de etileno. Que en lugar de estar diciendo cada vez tengo 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de etileno. Es más fácil decir tengo un mol, pero un mol es lo mismo o parecido a cuando nosotros usamos el concepto de una docena, son cosas. En el caso de la docena, 12 cosas, 12 huevos, 12 papas. En el caso de los moles, se refiere a 6,02 por 10 elevado a 23 huevos, papas, estudiantes, moléculas de oxígeno. Y de allí aprovechamos este mismo concepto de mol, aparece, por ejemplo, el peso molecular o peso atómico. Piensen ustedes qué pasaría si ustedes tuviesen una balanza que fuera ultra exacta, que marcara con una precisión de 0,00000 algo, por ejemplo, en gramos, y usted acá colocara un recipiente, estamos inventando esto, esto no existe, pero un poco para fijar el concepto de mol. ¿Qué pasaría si esta balanza, una balanza, dije, ultra precisa, usted pesa el recipiente, supongamos que es un recipiente cerrado, ahí hay un corcho, está cerrado, está el vacío, y usted pesa este vidrio, y en ese momento marca la balanza en cero, es decir, no incluye el peso del vidrio, del recipiente. En este momento está marcando cero la balanza. ¿Por qué? Porque lo que hicimos fue tarar, es decir, dejar en cero la balanza, porque ya incluye el peso del vidrio. Y todo aquello que echemos dentro de ese vidrio sí va a ser pesado. Entonces, ¿qué pasaría si de alguna manera yo acá inyectara al interior de a través del corcho, y yo pusiera con una jeringa, y con una aguja, con una jeringa, bien digo, yo acá inyectara, por ejemplo, un mol de CO2. El CO2, entonces, es un gas compuesto de carbono, un átomo de carbono y 2 de oxígeno.
un mol de CO2. Resulta que esto debiera pesar ¿cuánto? 14 más oxígeno más 32, esto da 46. Si usted aquí en esta balanza inyectara, dije, este recipiente está vacío de vidrio, la balanza está en 0, si usted inyecta un mol de CO2 acá al interior, es decir, inyecta 6,02 por 10 elevado a 23 moléculas de CO2, ¿qué debiera pasar? La balanza aquí debería marcar 46 gramos. Aquí la balanza marcaría 46,00 gramos. ¿Sí? Por lo tanto, lo que estaría determinando es el peso molecular, es decir, un mol corresponde a 46 gramos de CO2 por mol de CO2. ¿Sí? Una consulta, ¿de dónde había sacado ese 14? Que no, Ya lo no voy a alcancé a explicar, escuchar. es el peso molecular en realidad. A ver, si usted coloca en la misma balanza, colocar acá, en vez de esto estuviera abierto, ya. ¿Cuál es el peso? ¿Alguien se acuerda cuánto es el peso molecular del fierro, por ejemplo? 56. 56, ya. Si no se acuerda, lo puedo buscar en una tabla periódica. Entonces, ¿qué pasaría si acá tuviese fierro sólido, átomos de fierro, y yo pudiese, estoy inventando, ¿qué pasaría si yo con una pinza empezara a colocar aquí un átomo de fierro, 2 átomos de fierro, 3 átomos de fierro, y empiezo a llenar con átomos de fierro acá adentro? Hasta completar ¿cuántos átomos de fierro? Voy a completar 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de fierro. ¿Cuánto fierro tengo? Tengo 6,02 por 10 elevado a 23 átomos. ¿Un mol? Tengo un mol de fierro. Entonces, ¿qué pasaría si en esta balanza yo colocara un mol de fierro? ¿Cuánto debería marcar la balanza? 52. 56, 55,85. Aproximadamente 56 gramos. Por eso estamos hablando que el peso molecular o peso atómico del fierro es 55,85, 56 gramos por mol. ¿O qué pasaría si en vez de colocar fierro, usted acá colocara un mol de, qué sé yo, un mol de hidrógeno? ¿Cuánto debería pesar la balanza? 1 gramo mol. 1 gramo por 1 mol. Y si usted colocara aquí un mol de, o 6,02 moléculas de agua, ¿cuánto debería marcar la balanza? Si usted colocara un mol de agua, agua es H2O. ¿Cuál es el peso molecular del agua? 18 gramos. 18 gramos por mol. A eso se refiere el peso molecular o peso atómico. Es la masa, ¿cierto? La masa partido por unidad de mol. Entonces, si usted coloca un mol de fierro, la balanza marca 56, porque 56 es el peso molecular del fierro. 56 gramos por mol. Si usted coloca un mol de agua dentro de esta balanza, la balanza debiera marcar 18 gramos. 18 gramos que contienen un mol, etcétera. Y usted así puede construir toda la tabla periódica. Por ejemplo, si usted colocara un mol de azufre, ¿cuánto debiera marcar la balanza? ¿Cuánto sería el peso molecular del azufre? 32 parece. 32 gramos por mol. Es decir, si en esta balanza usted colocara 6,02 por 10 elevado a 23 átomos de azufre,
la balanza debiera marcar 32 gramos. Entonces tenemos el concepto de peso molecular o peso atómico. ¿Se dan cuenta? Este tipo de cosas ustedes lo tienen, lo vieron suficientemente y vastamente en la enseñanza media, lo vieron en la universidad, en física, en química. Pero cuando los alumnos llegan a termodinámica y uno hace la prueba de diagnóstico y pregunta por el número de mol, la gran mayoría no sabe. Y no es que no sepan, es que no se acuerdan. Pero de que tienen el concepto, lo tienen. Mejor o menos trabajado, pero lo tienen. Entonces, por eso dije que la próxima semana, esa prueba de diagnóstico yo debería hacerla ahora. Pero, como todavía se están matriculando, no le puedo hacer la prueba a un grupo ahora y después volver a hacer la prueba a otro grupo la próxima semana. Por eso prefiero que esta prueba ustedes la respondan la próxima semana. Porque se supone que ya la mayoría de ustedes va a estar matriculado y va a estar en el curso ya como estudiante oficialmente inscrito. ¿Sí? Ya, como decía, estábamos revisando conceptos relacionados con el curso de termodinámica y estábamos viendo entonces que dentro de este programa, que es bastante amplio y ambicioso, hay una serie de conceptos. Primero vamos a ver todo aquello que tenga relación con las propiedades termodinámicas, con medidas de presión y temperatura, y luego vamos a ingresar ya directamente a definir la primera ley de la termodinámica. Y para eso primero hay que estudiar conceptos de energía, trabajo y calor, conceptos que ustedes además ya tienen. Por ejemplo, si yo digo, ¿qué unidades tiene el trabajo? ¿Qué responden ustedes? Si fuera la prueba de diagnóstico. ¿O qué es el trabajo? ¿Y qué unidades tiene? ¿Alguien se recuerda? A ver. Don Lucas Soto, ¿qué es para usted el trabajo? ¿Qué unidades tiene? Creo que era el conjunto de fuerzas, creo que era Newton. El trabajo en Newton. ¿Mm? Si alguien le puede ayudar, ¿está correcto decir que el trabajo es en Newton? Yo podría decir que la fuerza se expresa en Newton, pero fuerza y trabajo son lo mismo, o son conceptos distintos. Creo que eran las sumas. No recuerdo. Ya, ¿alguien puede apoyar? Doña María Ignacia, ¿usted puede complementar lo que dice su compañero? ¿Qué es el trabajo y qué unidades tiene? Si no me equivoco, o sea, lo que podría decir es que me acuerdo que era en Newton, o sea, en Julio, si no me equivoco, que se medía. En julios, en joules, en joule. Por lo tanto, aparece una unidad distinta, es correcto. La unidad de energía podría ser joules. ¿Pero cuál es el concepto de trabajo? La transferencia de energía, profe. No necesariamente, sí, el trabajo también se puede considerar como una transferencia de energía, pero ¿cómo definieron ustedes trabajo en física o en la enseñanza media? ¿Qué necesitan para calcular el trabajo? La fuerza ejercida sobre un cuerpo. ¿Ya? ¿Para qué? Para lograr hacer un trabajo. Ya, a ver, ¿qué fórmula utiliza para calcular el trabajo? ¿Es la energía necesaria para un desplazamiento? Hablaron dos, Sebastián y Pedro Rojas. No sé qué. No, pero iba a decir lo mismo de la fuerza por el desplazamiento. Pero era... Sí. Fuerza por desplazamiento. Ve que la memoria no era tan... Era frágil, pero no tanto. ¿No sería mejor definir el trabajo como la integral de una fuerza por dl? ¿Así lo vieron en física? La fuerza que tengo que aplicarle a un cuerpo para desplazarlo a una distancia dada. ¿Sí o no? Ahora, si la fuerza se expresa en Newton y la distancia de desplazamiento se expresa en metros, ¿qué son los newton por metro? Kilogramos por metro cuadrado partido por segundo cuadrado. Ya, pero newton por metro, ¿cómo se llama esto? Alguien lo dijo recién.
Empieza con J. Joules. Los joule, o como dicen los españoles, los julios, joule, joules, como ustedes quieran llamarlo. Eso es una unidad de energía y representa el trabajo. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a ver en esta primera parte el concepto de primera ley de la termodinámica. Si hacemos la siguiente pregunta. Si usted llega a la universidad en el pleno mes de julio, a propósito de joule, de julios, en pleno mes de julio, que hay una temperatura de 2 grados, hace un frío espantoso y usted tiene las manos congeladas. ¿Qué hace para calentarse las manos? Si tiene las manos heladas, heladísimas, ¿qué hacemos para calentarnos las manos? ¿Las frotamos, profesor? Las frotamos, ¿ya? Frotamos las manos. Si usted frota poquito, se le calienta poco. Si usted frota mucho, se le va a calentar un poco más. ¿Qué estamos haciendo cuando frotamos las manos? Estamos realizando energía, ¿no? Ya, Francisco habla de energía, sí, correcto. Pero cuando nosotros nos frotamos las manos, ¿qué estamos realizando? Estamos realizando un trabajo. Fricción. El cerebro manda una orden para que un músculo se contraiga. Y ese músculo, al contraerse y expandirse, hace que nosotros movamos las manos, ¿cierto? Estamos realizando un y esa energía, ¿en qué se convierte? En la superficie de las manos, este trabajo que estoy realizando, ¿en qué se convierte? En calor. En calor. Termino con las manos más tibias que antes. Entonces, ¿qué va a haber? Una interacción entre trabajo y energía, que en el fondo es la primera ley de la termodinámica, ¿sí? Cómo la energía se puede transformar en trabajo y viceversa. Esto viene de estudios de hace 200 años atrás. Los generales, ¿cierto?, cuando iban a la guerra constataban que cuando lanzaban un cañón, por ejemplo, y lanzaban bolas, había una trayectoria y la bola caía, ¿cierto?, para generar ahí un destrozo. Entonces ellos constataban que mientras más lejos se enviara esta bola, mientras mayor sea la trayectoria, a mayor distancia de desplazamiento, más se calentaba el cañón. Si la bola hacía una trayectoria cortita, el cañón se calentaba poco. Pero si la bola realizaba un trayecto mucho mayor, el cañón se calentaba mucho más. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? Que hay una relación directa entre trabajo y energía. El trabajo necesario que hay que darle a la bola para mandarlo lo más lejos posible. Y parte de esa energía entonces se transforma en calor. Lo mismo sucede cuando nosotros rozamos las manos. Si rozamos poquito, realizamos poco trabajo, las manos se calientan poco. Pero si nosotros rozamos mucho y tanto, nos podríamos incluso dañar la piel, ¿cierto? Porque se genera una mayor cantidad de calor, hay un mayor trabajo y por lo tanto hay una mayor cantidad de energía. Entonces, la primera ley va a establecer esta relación que hay entre energía y trabajo. Y por lo tanto, ambas debieran tener las mismas unidades. Por eso el trabajo tiene unidades de Newton por metro, por ejemplo, que nosotros llamamos Joule. Pero la energía, entonces, que es transformada de un tipo de energía en otro tipo de energía, también se puede expresar, así como hablamos de Joule como una forma de expresar la energía, vamos a ver que la energía también se puede expresar en calorías. La energía se puede expresar en unidades térmicas británicas, BTU, y la energía también se puede expresar, por ejemplo, en atmósferas por litros. Ustedes pueden observar que esta unidad, la verdad es que no dice mucho respecto de energía, ¿cierto? Atmósfera para mí es presión y litro es volumen, ¿sí? Pero resulta que atmósferas por litro también, vamos a verlo en clase, es una unidad de energía. Estas son todas unidades de energía. Entonces, la primera tarea que usted va a tener, y la quiero para mañana, es que usted busque, googlee, así como pasa un rato jugando sus juegos habituales,
utilice ese tiempo para ver cómo transforma estas distintas unidades, cómo pasar de Joule a calorías, cómo pasar de calorías a BTU, o cómo pasar de BTU a atmósferas por litros. ¿Se entendió la tarea? Primera tarea. Don Lorenzo Rojas. ¿Cuál es la tarea para mañana? Pasarlo, o sea, como dijo recién, una cosa de los litros, de atmósfera a litros. ¿Solo eso? Algo así. Sí. Más bien la tarea es cómo transformar las distintas unidades de energía, cómo transformar de calorías a atmósferas, litro, cómo transformar las atmósferas litro a joule, cómo transformar los joule a BTU, unidades térmicas británicas. Es decir, por ejemplo, si usted tiene una prueba, una evaluación, y en la prueba dice, suponga que se tiene un sistema que contiene, al cual se le transfieren 2,38 BTU de energía, y le piden calcular el trabajo realizado en Joule. Fíjese que estamos pasando de energía recibida por el sistema expresada en BTU. Producto de esa energía recibida, el sistema va a realizar un trabajo y le están pidiendo el trabajo expresado en Joule. Entonces, usted, que es un buen estudiante de termodinámica, no va a perder 10 minutos viendo cómo transformo de BTU a Joule. Pues se supone que hizo una tarea, se supone que sabe antes de cómo transformar de Joule a BTU. ¿De acuerdo? Primera tarea. Transformar las distintas unidades de energía, e incluso esta que no han visto, y que vamos a ver en clases, que también es una unidad de energía. ¿Sí? Por ejemplo, y con esto se nos está yendo la hora, si nosotros definimos trabajo como fuerza por DL, ¿cierto? Esto lo definimos como delta W. Este es el trabajo que ustedes vieron en física, pero este trabajo que ustedes vieron en física o en química, nosotros también lo podemos analizar en termodinámica de la siguiente manera. ¿Qué pasaría si usted tiene un pistón, un cilindro, ¿sí? Y que este cilindro acá tiene un pistón, una tapa, ¿cierto? Y esta tapa puede subir o bajar. ¿Se entiende? Aquí al interior entonces hay un gas. Un gas cualquiera. Este pistón inicialmente tiene acá arriba tiene un área este pistón tiene un área A. Y resulta que sobre este pistón estamos agregando una fuerza F. ¿Qué le va a pasar al gas si usted tiene un pistón? En su interior hay un gas, la tapa del pistón tiene área A, y sobre esa área A usted va a aplicar una fuerza F. ¿Qué le va a pasar? Externa. Los alrededores están ejerciendo una fuerza sobre el sistema. ¿Cuál es nuestro sistema? Todo lo que está dentro del pistón, el gas. ¿Qué pasa si usted le aplica una fuerza F a ese gas? ¿Cambia su presión? ¿Ya? ¿Pero qué le va a pasar al pistón? ¿Va a quedar igual? ¿Va a subir? ¿Va a bajar? El pistón va a bajar y el gas se va a comprimir. Va a bajar, ¿ya? El pistón va a llegar hasta aquí. Ahí va a estar el pistón ahora. Es decir, el gas va a quedar, todas estas moléculas que estaban acá arriba van a quedar ahora aplastadas o van a quedar más concentradas acá abajo. El pistón va a estar acá entonces. Todas estas moléculas van a quedar aquí. ¿Cuánto se ha desplazado el pistón? Se ha desplazado una distancia dl. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué estoy realizando cuando digo aplico una fuerza F que comprime el gas y que hace que el pistón se desplace una distancia L? ¿Qué estoy realizando con esto? Trabajo. Un trabajo, ¿cierto? Aquí dice, es la integral de la fuerza que estamos aplicando en esta área unitaria por una distancia de desplazamiento del pistón. F por dl, entonces sería mi trabajo termodinámico. ¿Sí?
Por otro lado, ustedes tienen la definición de presión. ¿Qué es la presión? ¿Alguien se acuerda? ¿Qué unidades tiene la presión? Estamos en plena prueba de diagnóstico y el panorama me está quedando bien clarito. En atmósfera. Ya, pero ¿cómo define la presión? ¿Pascales? ¿Ya? ¿Y qué son los pascales? Fuerza en el área, profesor. Fuerza en el área, ya. A ver, si fuera un mes de marzo, hace un calor, supongamos en un año normal, sin pandemia, y que usted va a la 1 de la tarde hiper cansado, hace un calor espantoso en la UDA, y usted tiene que subirse a la micro, al frente de la UDA, la micro repleta de gente. ¿Qué pasa si, yo hago la siguiente consulta? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Cómo va a reaccionar usted? Si se sube a la micro, usted va con chalas, con sandalias, el pie prácticamente descalzo, y una señora ultra gorda, una señora más que obesa, la señora pesa 200 kilos. ¿Qué pasa si esta señora ultra obesa de 200 kilos, que va dentro de la micro, le pisa a usted el dedo gordo del pie con su taco? ¿Cuál va a ser su reacción? Dolor y grito. Dolor, ¿cierto? Imagínense una señora de 200 kilos. Pero yo más que eso diría que su dolor, ¿de qué va a depender? ¿Cuándo va a ser el dolor más intenso o menos intenso? Porque va a doler. ¿Pero cuándo le va a doler más? ¿Le pisa a usted cuando su dedo ejerza la gordo presión? del pie? ¿Perdón? Cuando ejerza la presión en el dedo gordo. Ya, va a ejercer la presión en el dedo gordo. Pero yo digo, el dolor que usted sienta, o la reacción que usted sienta, yo digo, va a depender del zapato de la gorda. Alguien me preguntará, este señor se está volviendo loco, ¿sí? La pregunta es, yo dije, la gorda de 200 kilos le pisa su dedo gordo a usted del pie con un zapato con el taco del zapato, pero el taco del zapato es un zapato de gorda, esta área, ¿cierto? El zapato que usó la gorda es un zapato así. Un zapato de gorda. Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Los 200 kilos de gorda, ¿dónde están actuando? ¿En qué área? En la mayor parte del pie. Van a estar actuando en esta área. Los 200 kilos de gorda van a estar distribuidos en esa área. Por lo tanto, su dolor va a ser grande, ¿cierto? Imagínense un zapato, un taco de un zapato de una gorda de 200 kilos que le pisa su dedo gordo del pie. Va a doler mucho. Pero ¿qué pasa si la gorda se pone pretenciosa y usa un zapato así? ¿Dónde están actuando los 200 kilos de gorda? En la punta del taco. Por lo tanto, los 200 kilos, ¿dónde van a estar distribuidos? ¿En qué área? En ese punto. ¿Dónde le va a doler más? ¿En la condición 1 o en la condición 2? En la 2. En la 2, ¿verdad? Los 200 kilos de gorda están distribuidos en un área chiquitita, mientras que los 200 kilos de gorda en la condición 1 están en un área grande. Por lo tanto, aquí vamos a tener la relación que hay entre la fuerza que se está ejerciendo por una unidad de área, ¿cierto? Por lo tanto, definimos presión como la relación que hay entre fuerza que se ejerce sobre un área unitaria. ¿Dónde tengo mayor presión? ¿En P1 o en P2? En P2. P2 es mayor que P1, ¿cierto? Si la gorda le pisa el dedo gordo con un taco de gorda, a usted le va a doler, y mucho, pero si la gorda le pisa su dedo gordo con un taco de aguja, usted probablemente va a gritar de dolor, ¿cierto? Porque los mismos 200 kilos están distribuidos en un área mucho más pequeñita. Ese sería el concepto de presión. Fuerza que actúa sobre un área unitaria. Si la fuerza la expresamos en Newton,
y el área la expresamos en metros cuadrados, ¿qué resultado tengo? Newton por metro cuadrado, eso se llama. ¿Alguien lo dijo recién? Joules. Joules de energía. Pascal. Pascal. Así de simple, ¿verdad? Pregunta, ¿están pasando la prueba diagnóstica o no? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué nota se pone hasta ahora? Vamos en la mitad. Como la mitad más o menos, ¿cierto? No tan buena la prueba diagnóstica. Bueno, estos conceptos ustedes los tienen desde la enseñanza media. Fuerza por unidad de área son newton por metro cuadrado, eso se llama Pascal. Fuerza que actúa en un área unitaria. En el sistema que nosotros llamamos Sistema Internacional de Unidades, que es el sistema nuestro, ¿verdad? La masa en kilogramos, la longitud en metros y el tiempo en segundos. Pero también existe el sistema inglés, y en el sistema inglés, ¿verdad? En vez de hablar de la fuerza en newton, vamos a hablar de la fuerza en términos de libras-fuerzas. Y el área, en vez de expresarla en metros cuadrados, la vamos a expresar en pulgada cuadrada. Esto también es una unidad de presión, pero en el sistema inglés. Las libras por pulgada cuadrada, más conocidas como los PSI. ¿Cierto? Libras por pulgada cuadrada. ¿Cierto? Del inglés se saca la P, se saca la S y la I, y esto pasa a ser PSI. ¿Cierto? Los PSI también es una unidad de presión. Libras por pulgada cuadrada, equivalente newton por metro cuadrado. Entonces, cuando hablamos en términos de pascales o de PSI, estamos hablando de lo mismo. ¿Sí? Cómo transformar de pascales a PSI. Ese es el concepto entonces de presión. Bueno, y para terminar, sigamos con nuestro ejemplo. Ya se recordaron algo del concepto de presión. Entonces resulta que nosotros habíamos dicho que teníamos un pistón al cual se le aplicaba una fuerza F, y esa fuerza F está actuando en un área unitaria. ¿Qué estoy ejerciendo en realidad aquí? Fuerza sobre un área A. Estamos hablando en términos entonces de una presión. Newton por metro cuadrado. Entonces resulta que de acá nosotros podríamos perfectamente despejar la fuerza. La fuerza sería el producto, perdón, la fuerza, no la presión. La fuerza sería el producto de la presión multiplicada por el área. ¿Cierto? Simplemente pasamos el área multiplicando ahí arriba. Entonces, si volvemos a nuestro concepto de trabajo, dijimos que el trabajo era la integral de la fuerza, que en nuestro caso va a ser la presión por el área, eso era la fuerza, por dl, la distancia de desplazamiento dl. ¿Pero qué es A por dl? El área A multiplicado por la distancia dl, ¿qué es eso? Si el área está en metros cuadrados y el dl está en metros, ¿qué unidades tengo acá? ¿Metros cúbicos? Metros cúbicos. ¿Y qué sería entonces A por dl? Un volumen, profesor. El volumen desplazado, ¿verdad? Aquí yo desplazo un volumen de gas. A por dl es lo mismo que decir la variación del volumen. Y la variación de volumen tiene unidades de metros cúbicos. El volumen se expresa en unidad de volumen, metros cúbicos. Por lo tanto, si volvemos a nuestra definición de trabajo acá arriba, sería la integral de la presión P por A por dl. Y A por dl era la variación de volumen, P por dV. ¿Entre qué volumen? Entre el volumen inicial y el volumen final. Y por lo tanto, fíjense en las unidades. Cuando yo dije recién que atmósferas por litro también, aunque pareciera insólito, también es una unidad de presión, de energía. Fíjense bien. La presión, ¿en qué unidad la expreso? En atmósferas. Y el volumen, ¿en qué unidad lo expreso? En litros. Por lo tanto, atmósferas por litro, ¿qué unidad es? Unidad de trabajo. Nosotros vamos a definir el trabajo termodinámico entre el estado 1 y el estado 2 como la integral de P por dV entre el volumen 1 y el volumen 2.
cuyas unidades en este caso van a ser de atmósferas por litro. ¿Se fijan? Y nosotros recién dijimos que Newton por metro era unidad de... Newton por metros, esta es unidad de energía. Esto es Joule. Por eso dimos como tarea cómo transformar de Joule, F por dL, Newton por metro, a atmósferas por litro. Entonces cuando yo digo, ¿cómo pasa de calorías? ¿Cómo transforma calorías a BTU, que son unidades térmicas británicas? ¿Cómo los BTU los transforma en Joule? ¿O cómo los Joule los transforma en atmósferas por litro? Estamos haciendo esta transformación, ¿por qué? Porque las unidades son equivalentes. O sea, usted puede pasar de calorías a BTU, de BTU a Joule, o de Joule a atmósfera por litro. Y todo estudiante de termodinámica tendría que poder saber cómo transformar estas unidades con relativa facilidad. O sea, no puede pasarse 15 minutos para descubrir cómo transforma un tipo de unidad en otra, porque esto debieran ser cálculos instantáneos para ustedes. Es decir, es como que yo le diga, transforme 100 centímetros a metros. No se puede pasar 15 minutos buscando cómo voy a transformar 100 centímetros a metros. Un estudiante de ingeniería debería poder transformar eso con una facilidad tremenda. Lo mismo va a suceder acá en termodinámica. Cómo transformar de calorías a BTU, a Joule o atmósfera a litro en este caso, que también es nuestra definición de trabajo. Bueno, no alcanzamos a ver todo el programa porque hemos estado haciendo una mezcla entre revisar el programa y una pseudo prueba de diagnóstico, pero como ustedes pueden constatar, hay muchos conceptos que ustedes conocen, pero que los tienen olvidados. Como por ejemplo, la definición de energía, la definición de trabajo, la definición de mol, que son conceptos que vamos a utilizar continuamente a lo largo de este curso, sobre todo el concepto de mol. Por lo tanto, mañana vamos a continuar revisando el programa. Entre tanto vamos haciendo, como dije, esto de la prueba de diagnóstico, pero lo que quiero mostrar con esto es que usted tiene que activarse, tiene que empezar a revisar sus conceptos de física, de química, y sobre todo hacer las tareas. A mí me gustaría que mañana yo a cualquiera de ustedes le pregunte, transforme 2,8 calorías a BTU, y que usted así con una rapidez de un rayo, sepa responder adecuadamente. Y para eso tiene que hacer las tareas. O sea, no saca nada con cerrar el cuaderno, irse para la casa y esperar que el profesor suba el video el viernes, entre paréntesis los videos los subo generalmente el viernes, el fin de semana, y no estudiar nada. Entonces, tiene que haber un trabajo continuo, clase a clase. O sea, si mañana usted no ha hecho la tarea, mejor no ingrese a clase, porque va a dar la hora. ¿Sí? Hagan las tareas. Son necesarias, en cada clase vamos a ir dando tips pequeñitos, algunas indicaciones, cómo transformar. Porque piensen ustedes que en una evaluación dura 2 horas y tienen que resolver 10 preguntas. Y no se pueden perder la mitad del tiempo viendo cómo se hace, o cómo transformo un tipo de unidad en otro. Eso ustedes no deberían perder el tiempo en ese tipo de cosas, porque eso se logra solo haciendo las tareas, haciendo los ejercicios, resolviendo las guías, haciendo las consultas cuando corresponde. Y no haciendo las consultas el día antes de la prueba. ¿Sí? Porque a veces pasa que durante el semestre hay alumnos que no preguntan nunca. Pero cuando tenemos una prueba encima, a mí me saturan el correo con preguntas el día anterior a la prueba. Entonces no necesariamente alcanzo a responderles a todos. La idea es que clase a clase ustedes vayan interactuando, me vayan diciendo, yo tengo tal duda, o no me quedó muy claro este concepto, podría repetir esto otro, y yo sin ningún problema lo tengo que hacer, ¿sí? Así que no tengan temor de preguntar, porque aquí nadie hace el ridículo con nadie. Normalmente en primer año un estudiante tiene miedo a preguntar, porque los otros se pueden reír, o porque el profesor se lo puede castigar. En este caso ustedes ya están en segundo año, algunos en tercero prácticamente, y por lo tanto debieran preguntar en clases, interactuar en clases. Así que para mañana, todos con una fotografía, con su nombre debidamente afichado, y al momento de preguntarle responda, porque la idea es que interactúe. Bueno, ya me presenté, más o menos en esta temática, o de esta manera vamos a hacer nuestras clases, vamos a ir pasando contenido, haciendo ejercicio, y sobre todo yo voy a ir preguntando a ustedes en las clases, y como dije, me gustaría que respondan de manera adecuada. Puede que un estudiante responda cualquier cosa, porque no sabe, pero eso no es problema.
O sea, eso me demuestra a mí si se está aprendiendo o no los conceptos, pero a mí me incomoda cuando uno hace una pregunta y el estudiante no responde, o empieza a que se me echa a perder el micrófono, disculpe profesor, no lo escuché, porque eso me está diciendo que no están en clases, que están conectados, pero que no están en clases. ¿De acuerdo? Cualquier consulta me la hacen, ya dije, al chat, a mi correo electrónico, o en última instancia a mi teléfono. Que estén muy bien, nos vemos mañana a la misma hora. Profesor, Dígame. disculpe, sabe que yo tengo compañeros en geología que que aún no se pueden matricular porque tienen problemas, pero van a Ya. tomar su ramo. Y me preguntaba que si le podía preguntar a usted que si usted le va a hacer clase a ellos a la misma hora. Supongo que sí, pero los horarios están definidos. Esos alumnos que aún no han podido matricularse, que me manden un correo, yo los voy a inscribir igual en Moodle, me mandan su correo electrónico oficial, entre paréntesis, a propósito de correo oficial. Los correos de ustedes son, similar a los nuestros, son la extensión alumnos.uda.cl. Yo quiero que cuando ustedes se conecten a las clases, lo hagan con ese correo, con el correo oficial, no con el correo que usan desde el celular u otro. Y otra indicación importante también, y con esto sí terminamos, es que cuando ustedes reciban las invitaciones a las clases, no coloquen aceptar, porque resulta que me saturan el correo, porque después yo en la mañana abro el correo y me aparecen 80 alumnos que aceptaron la clase. Pues imagínense, el correo se me satura. Así es que ustedes reciben la invitación simplemente, pero no respondan, y se conectan a la clase a la hora que corresponde. Pero no coloquen aceptar, porque me saturan el correo. Y repito, aquellos estudiantes que han tenido problemas para matricularse, que me manden un correo, yo los voy a inscribir igual en la plataforma Moodle para que no sea la excusa después, profesor, yo todavía no me matriculo y por lo tanto no hice las tareas. Lo que sí, cuando se vence el plazo para hacer las inscripciones, cuando viene la reinscripción de asignatura, que eso es más o menos a mediados de abril, si el alumno no está matriculado oficialmente, yo lo voy a eliminar. Pero si aún no se ha matriculado porque ha tenido problemas, que me mande un correo, yo lo matriculo igual para que no se pierdan las clases y ya empiece a hacer el curso como corresponde. Ya, profesor, gracias. Ok, que esté muy bien, nos vemos mañana. Gracias. ¿Puede revisar el choque de horario que tengo con física? Voy a revisarlo. Por favor, la malla antigua. Ya. Que se está haciendo clase con la... Ya, hasta luego. Ok, hasta luego. Chao, profe, gracias. Profe, yo. Chao, profe. Hola, profesor. Dígame. profe. Chao. Profe, quería hacer una consulta. Chao, profe. Dígame, consulte nomás. Que yo igual tengo esos asuntos del choque, porque acá en el horario que yo tengo, me sale que la clase suya es a las 9:40. ¿Y usted va a hacer ahora las clases todos los días a las 8:30? A las 8 de la mañana. Martes, miércoles y jueves a las